Dormidos que hablan en coro. Ubicación: base compartida, Oaxaca. Era una base improvisada en lo alto de un cerro cercano a la Alba Baja de Oaxaca. Apenas 4 chozas de madera rodeadas de vegetación cerrada, sin señal de radio estable, y con apenas la energía suficiente para encender las luces de las torres por la noche. El contingente estaba formado por 13 soldados, rotando por semanas. Esa noche, tocaba turno a 5 de ellos para dormir en la cabaña principal, mientras el resto permanecía en guardia perimetral. Alrededor de las 2 de la madrugada, uno de los centinelas, alertado por un murmullo persistente, se acercó a la cabaña. Desde fuera, escuchó claramente varias voces masculinas pronunciando frases en un tono pausado, casi como un rezo o letanía. No era español. No era ninguna lengua conocida. El soldado asumió que bromeaban, o se habían despertado al mismo tiempo por alguna razón. Pero lo extraño fue que las voces sonaban sincronizadas, como si estuvieran leyendo el mismo texto con el mismo ritmo. Abrió lentamente la puerta. Dentro, los 5 dormían profundamente en sus catres, con el cuerpo rígido y las cabezas ligeramente giradas hacia el techo. De sus bocas salía un susurro grave, gutural, con un tono seco que no parecía natural. El soldado dio un paso atrás, se persignó, y llamó por radio a los superiores, pidiendo permiso para grabar lo que estaba ocurriendo. Recibió luz verde. Tomó su celular y grabó durante casi 3 minutos antes de que el fenómeno se detuviera. Uno de los dormidos comenzó a agitarse, respirando con dificultad, hasta que despertó con un grito seco y ojos llenos de lágrimas. «Nos usaron como canal», dijo sin mirar a nadie. «No debimos abrirles la puerta». Los demás seguían dormidos, como si nada hubiera pasado. Al despertar horas después, no recordaban absolutamente nada. La grabación fue llevada a la comandancia días después. Se hicieron análisis de sonido, comparaciones fonéticas. Se consultaron expertos en lenguas indígenas, en idiomas muertos, hasta en textos bíblicos y grimorios. Nadie pudo identificar el idioma. Se decía que algunas sílabas tenían similitud con registros fonéticos antiguos del Valle de Mitla, pero incluso eso era especulativo. Lo único en lo que todos coincidían era que no era humano, o al menos no pertenecía a ningún registro conocido. Lo más escalofriante fue la segunda noche, justo 3 días después. Ninguno de los 5 quería dormir. Se turnaban para permanecer despiertos, pero el agotamiento los venció. Cerca de las 3 de la madrugada, 2 de ellos comenzaron a murmurar de nuevo. Esta vez, no fue en coro. Hablaban como discutiendo, como si cada uno respondiera a una presencia diferente. Uno murmuraba entre dientes, mientras apretaba con fuerza el puño derecho, como si sujetara algo invisible. El otro giraba el cuello en pequeños espasmos, emitiendo frases más aceleradas. Fue entonces que uno de los compañeros que estaba de guardia lo vio. Asegura que, por apenas unos segundos, una figura negra, agazapada, se movía entre las sombras dentro de la cabaña. No caminaba, reptaba por el techo y bajaba por las esquinas, como si no necesitara gravedad. Ese soldado no esperó más. Abrió la puerta de golpe y gritó. Los murmullos cesaron. Los 2 soldados se incorporaron jadeando, con los ojos completamente rojos por el esfuerzo. Nadie volvió a hablar del tema oficialmente, pero extraoficialmente, los rumores se extendieron. Se decía que el sitio de la base antes fue un lugar de entierros antiguos, que la tierra allí no debía ser removida, que había símbolos en una piedra vieja cerca del río, mismos símbolos que, al comparar con los audios, coincidían en algunos trazos. Los 5 soldados fueron transferidos. Uno pidió su baja definitiva semanas después. Otro desapareció durante un permiso de fin de semana. Y uno más fue reportado con brotes psicóticos, escuchando voces en la noche que le pedían abrir una puerta, aunque nunca supo cuál. La grabación se mantuvo bajo resguardo. Sin embargo, una copia clandestina llegó a oídos de un investigador independiente, que aseguró que algunas frases podían traducirse como órdenes o invocaciones. Según su análisis, las frases giraban en torno a sangre, puerta, regreso y pago. El investigador murió en un accidente semanas después, cuando su automóvil se volcó en una carretera sin curvas. La computadora con los archivos fue encontrada derretida parcialmente, como si hubiera estado en un incendio, aunque el resto del auto estaba intacto. A la fecha, ninguno de los presentes quiere hablar abiertamente del fenómeno. Solo queda el testimonio del soldado que grabó la primera noche. No hablaban como nosotros, era como si algo los guiara, los moviera como títeres. Cuando vi sus bocas moverse al mismo tiempo,
Entendí que eso no era un simple sueño. Había algo más, algo que los usó como un altavoz, y lo peor es que creo que aún no se escucha. Desde entonces, ninguna patrulla duerme más de 3 personas por turno, y en esa base, cada noche, los soldados colocan pequeños espejos sobre los catres, porque alguien dijo que las cosas que entran en sueños no soportan verse reflejadas. La base sigue en uso, pero nadie se queda más de un mes. Nadie quiere ser parte del coro. Patrulla, que nunca regresó, pero informó ubicación: Selva Lacandona. La vegetación era tan densa que la luz apenas filtraba por entre las copas. El calor sofocaba y el aire, saturado de humedad, olía a tierra vieja. La base avanzada instalada por el Escuadrón Bravo llevaba operando solo 2 semanas cuando se emitió la orden: enviar una patrulla de 5 elementos al interior de la selva para inspeccionar una ruta sospechosa usada por grupos armados. Era un reconocimiento sencillo, al menos en papel: marcar el perímetro, registrar coordenadas y volver al día siguiente. Partieron al amanecer. Llevaban mochilas ligeras, radios de largo alcance, brújulas y armas de reglamento. Uno de ellos, el líder, era conocido por su temple. Pocas veces se había dejado llevar por el miedo. Confiaban en su experiencia. No hubo despedidas largas, solo un intercambio de bromas rápidas y una promesa de regresar para la cena. Pasaron 24 horas sin novedades. Luego, 48. Al tercer día, la tensión ya se podía cortar con el filo de un cuchillo. El protocolo indicaba esperar al menos 72 horas antes de declarar pérdida de contacto. Sin embargo, justo al anochecer del tercer día, un operador de comunicaciones en la base escuchó un chirrido en la frecuencia de la patrulla. Ajustó los diales, y la estática dio paso a una voz clara. Aquí Alfa 1, coordenadas 16.45 norte, 91.53 oeste, posición asegurada, sin novedad, solicitando extracción. Era el líder de la patrulla. Nadie en la base dudó. Esa era su voz. Sereno. Preciso. Sin titubeos. La transmisión se repitió 2 veces más, idéntica palabra por palabra, antes de volver al silencio. De inmediato se organizó un grupo de búsqueda. Armados y en formación, salieron al amanecer hacia el punto indicado. La caminata fue infernal. La selva no se abría fácilmente. Raíces gruesas, humedad que empapaba la ropa, y el zumbido constante de insectos generaban una sensación de asfixia. Tardaron más de lo esperado, pero finalmente llegaron a las coordenadas. El claro era pequeño. Había rastros de pisadas recientes, cenizas frescas, y los cuerpos, 5 en total, cubiertos por ramas, como si alguien hubiera intentado ocultarlos apresuradamente. Estaban en avanzado estado de descomposición, pero sus placas los identificaban sin margen de error. Eran los mismos soldados que habían salido 3 días atrás. La ropa coincidía. El equipo, aún al hombro de algunos, también. Un teniente ordenó verificar relojes y documentos personales. Una bitácora húmeda aún mostraba anotaciones escritas por el líder de patrulla. La última tenía fecha y hora, el mismo día de la transmisión. Y allí comenzó lo inexplicable. Ningún cuerpo mostraba signos de combate. No había casquillos, ni huellas de terceros. Solo expresión de terror en algunos rostros, ojos aún abiertos, congelados en algo que no se podía comprender. Uno de los cadáveres tenía el radio en mano. El equipo fue revisado en el momento. Estaba apagado, sin batería, y una delgada capa de moho lo cubría. Según el técnico, ese radio no podía haber transmitido nada en días. El grupo de recuperación volvió con los restos. Durante el trayecto, 2 soldados aseguraron haber oído pasos detrás de ellos, como si alguien los siguiera a cierta distancia. Al iluminar con las linternas, no vieron nada, pero el murmullo del follaje les respondía a cada movimiento, como si la selva escuchara. En la base, el registro de la transmisión fue extraído. Se analizó el audio. Confirmado. Era la voz del líder. Lo extraño es que el patrón sonoro del mensaje no era completamente natural. El espectrograma mostraba ondas duplicadas, como si hubiera un eco exacto superpuesto, apenas perceptible al oído humano. Cuando un especialista en audio militar lo desaceleró, detectaron algo más. Una especie de susurro entre cada palabra, como un murmullo que decía: no debimos quedarnos, no debimos oír. El cuerpo del líder tenía el rostro cubierto de lodo seco. Una autopsia preliminar reveló que tenía agua en los pulmones,
como si hubiera inhalado mientras dormía, pero no había rastro de haber caído en un río. Lo más desconcertante fue un símbolo grabado en su muñeca con algo punzante, un espiral incompleto, similar a un caracol. Ninguno del pelotón llevaba cuchillas personales. Esa misma noche, mientras el equipo médico revisaba los cuerpos, uno de los radios de la base volvió a activarse solo. Emitió la misma frase. Coordenadas 16.45 norte, 91.53 oeste. Posición asegurada. Sin novedad. No había nadie hablando al otro lado. Los transmisores estaban desconectados. Y aún así, el mensaje se repitió 3 veces. El operador que lo escuchó asegura que, al fondo, escuchó una respiración pesada, seguida por un lamento. Desde entonces, nadie duerme tranquilo en esa base. Se enviaron reportes al alto mando. La conclusión oficial fue, muerte por causas naturales en ambiente hostil. Pero entre los soldados, aún se habla en voz baja de lo que pasó. Algunos aseguran que la selva no solo guarda secretos, sino que a veces repite lo que atrapa. Que en el fondo, hay algo en esos árboles que imita, como si devolviera las voces de quienes se atrevieron a cruzar sus límites. Un cabo que participó en la recuperación fue transferido por ansiedad severa. Murmuraba dormido todas las noches. Un compañero lo grabó. Decía lo mismo, en voz baja, que el mensaje de radio, pero con un tono que no era el suyo, como si alguien hablara desde su garganta. El resto del escuadrón pidió cambio de ubicación. La base fue desmontada semanas después, pero aún hoy, al pasar por esa región, algunos operadores aseguran que su equipo capta voces en la misma frecuencia de aquella patrulla. Nadie responde, solo repiten las coordenadas. Una y otra vez. Como si aún estuvieran allí, atrapados en un bucle de selva, muerte y silencio. Teniente de la fotoubicación. Cuartel histórico, Morelos. La fotografía no tenía por qué estar ahí. Era una imagen en sepia, con los bordes gastados y apenas visible bajo la tenue luz del dormitorio. Nadie la puso, nadie la vio llegar, pero apareció una mañana sobre la litera de uno de los soldados recién asignados a ese cuartel. Estaba colocada con una precisión inquietante, centrada sobre la sábana doblada, como una especie de mensaje que no buscaba pasar desapercibido. El cuartel histórico de Morelos ya era de por sí un sitio cargado de pasado. Las paredes de adobe conservaban marcas de balas de una revuelta olvidada. El eco de botas resonaba diferente en sus pasillos angostos, como si hubiera algo más caminando detrás. Para muchos, era solo una unidad más donde les tocaba hacer guardia. Para otros, era un sitio al que se debía llegar con respeto y con silencio. Esa mañana, el soldado Martín despertó como todos. Se puso la camiseta, sacó sus botas de debajo de la litera, y fue entonces que la vio. Al principio pensó que era una broma, una fotografía amarillenta con un grupo de oficiales formados frente a una bandera raída. Al centro, uno de ellos destacaba. Tenía el rostro serio, como si no quisiera ser fotografiado. Lo que lo perturbó a Martín no fue el uniforme ni la pose rígida, fue la cara. Se parecía demasiado a él. Tan pronto como pudo, llevó la foto al oficial de guardia. Este la examinó con atención, frunció el ceño y le preguntó en qué archivo la había encontrado. Martín negó haber entrado a ningún archivo. Contó lo de la litera, lo del parecido. El oficial prefirió no opinar, pero su mirada quedó más tiempo de lo normal sobre el rostro del teniente en la imagen. La noche siguiente, mientras el dormitorio dormía, Martín soñó con ese hombre. Lo vio en una trinchera, disparando al aire, con la cara cubierta de lodo seco. Le hablaba a alguien, pero la voz era hueca, desfasada, como grabada en una cinta vieja. Cuando despertó, tenía la misma sensación que se tiene después de una fiebre. Confusión, sudor frío, y una imagen persistente en la cabeza que no se borra con parpadeos. Martín se obsesionó, visitó la sala de archivos bajo excusa de buscar antecedentes históricos para su formación. Lo que encontró fue más perturbador de lo esperado. La misma foto, en un álbum con pastas de cuero, pero con un detalle distinto. El rostro del teniente estaba tachado con tinta negra. Encima, una nota escrita a mano, no nombrar. Al pedir más información sobre ese hombre, nadie quiso hablar. Solo un sargento mayor, ya en sus últimos años de servicio, lo tomó aparte y le dijo algo breve. Ese no era un buen hombre, y no murió como dicen. Las siguientes noches no trajeron descanso. Martín escuchaba pasos cuando nadie caminaba. Escuchaba su nombre en susurros detrás de los casilleros. Empezó a encontrar cosas fuera de lugar, botas volteadas, objetos que no eran suyos en su litera.
Una vieja placa oxidada con el número de un regimiento que ya no existía. Lo peor fue cuando la fotografía volvió a aparecer. Esta vez sobre su almohada, y con un cambio. El rostro del teniente había sido retocado. Ahora sonreía. Una sonrisa leve, pero con un matiz enfermizo. No era parte del desgaste de la foto, era reciente, como dibujada con grafito. Martín no volvió a dormir en su litera. Pidió ser trasladado a otra sección, y en cuanto pudo, solicitó permiso para dormir en el hangar junto a los vehículos. Los superiores accedieron por una mezcla de compasión y desconcierto. Una madrugada, durante su guardia en el exterior del almacén de municiones, un ruido metálico lo alertó. Pensó en un animal, o alguna ráfaga que tumbó una herramienta. Pero al acercarse, lo encontró de pie, frente al portón oxidado. No gritó. No corrió. Solo se quedó quieto. El hombre de la fotografía estaba ahí, vestido con uniforme antiguo, las botas hundidas en la grava, el rostro idéntico al suyo, aunque más pálido. Lo miraba sin moverse, como si estuviera esperando algo. Martín parpadeó, y la figura ya no estaba. En su lugar, una línea de huellas que no había antes, como quemaduras en la tierra. La comandante ordenó una revisión médica. Los resultados indicaron estrés severo, alteraciones del sueño, y posibles alucinaciones. Martín fue puesto en observación 3 días. No se le permitió tener objetos personales. Sin embargo, el último día, el enfermero encontró bajo su almohada la misma fotografía. Esta vez, faltaba el rostro de Martín. El escándalo no se hizo oficial. Fue manejado como un caso interno. Se retiró la imagen, se incineraron los álbumes del archivo, y se prohibió volver a consultar el registro del teniente. Pero lo inexplicable no se puede borrar con protocolos. Una semana después, otro recluta encontró en el muro del dormitorio una inscripción grabada con clavo. No soy él, pero él me ve desde adentro. La frase fue eliminada. La pared se repintó. A Martín lo transfirieron a una unidad fronteriza. El cuartel de Morelos, sin embargo, sigue activo. La litera sigue en su sitio. Y algunos soldados aseguran que, a veces, en las madrugadas más silenciosas, se escucha el clic de una cámara fotográfica, sin que haya ninguna presente. Muchos hoy evitan mencionar la historia del teniente, pero los veteranos lo saben bien. En ese cuartel hay algo que no envejece, algo que mira desde dentro de un retrato y que no está dispuesto a ser olvidado. Y si apareces en esa foto, no te perteneces del todo. Camilla siempre ocupada. Ubicación: Hospital de Campaña, Zacatecas. Todo comenzó durante la segunda semana del despliegue. El hospital de campaña, instalado en la periferia del municipio, estaba casi siempre lleno. Las operaciones en los cerros cercanos habían dejado un flujo constante de heridos. Por eso nadie se fijó al principio en la camilla 14. Era solo una más, siempre lista. O eso parecía. Fue el soldado de intendencia quien lo notó primero. Pasaba cada noche a limpiar y reacomodar, y todas las noches, justo a la misma hora, encontraba la camilla 14 con las sábanas desordenadas, como si alguien se hubiera acostado en ella. Lo curioso era que en la lista de asignación, esa camilla no tenía nombre. Pensando que alguien se colaba para descansar, habló con el personal médico, pero nadie admitió haberla usado. La doctora principal, una mujer seria y meticulosa, ordenó revisar las cámaras del área de recuperación. No había mucho que ver, salvo por un detalle extraño. En las grabaciones térmicas, justo entre las 2:33 y las 3:10 de la madrugada, aparecía una silueta en la camilla 14. Un cuerpo claramente humano, inmóvil, con la cabeza recta, los brazos extendidos sobre el abdomen, como en posición de descanso o muerte. Pero en la cámara normal, no había nadie. En la visión térmica, la silueta se enfriaba lentamente hasta desvanecerse por completo. Pensando en una falla, cambiaron el equipo, pero el fenómeno seguía. A esa hora exacta, cada noche, la silueta regresaba. La doctora, queriendo cerrar el caso, ordenó dejar una flor sobre la camilla, una pequeña margarita tomada de un ramo enviado por familiares de un herido. Al día siguiente, la flor apareció marchita, con el tallo quebrado y pétalos pegados a la sábana. Eso inquietó a más de uno. Uno de los enfermeros más jóvenes, que hasta entonces había tomado la situación como una simple anécdota, juró que mientras pasaba cerca de la camilla, sintió una presión en el pecho, una especie de tristeza aguda que le oprimía el alma. No vio a nadie, pero sintió que lo miraban, que alguien o algo esperaba.
Los rumores no tardaron en filtrarse entre los soldados. Algunos aseguraban haber escuchado respiraciones leves en la zona de recuperación, cuando no había pacientes. Otros, más atrevidos, afirmaban haber visto una figura acostada en esa misma camilla, justo al borde de su visión periférica, pero cuando volteaban, la camilla seguía vacía. Un soldado con heridas leves, al que asignaron provisionalmente a esa misma cama, por error o negligencia, despertó gritando. Decía que alguien se le había subido encima, que no podía moverse, que le hablaban en un susurro profundo que no entendía. Lo trasladaron de inmediato a otra camilla, y sin decir más, pidió el alta voluntaria al día siguiente. La doctora intentó poner orden, prohibió hablar del tema, y ordenó dejar la camilla vacía permanentemente, pero eso no detuvo lo que vino después. La noche en que cayó la tormenta más fuerte de la temporada, el hospital perdió la energía eléctrica por varios minutos. Las luces de emergencia se activaron, y en ese instante, uno de los paramédicos, al iluminar con su linterna el área central, vio con claridad a una figura tumbada en la camilla 14. No era solo una silueta. Era un hombre joven, vestido con uniforme antiguo, con un vendaje en el abdomen y el rostro pálido. Tenía los ojos abiertos. El paramédico se desmayó. Cuando lo auxiliaron, aún en estado de shock, solo repetía que el hombre lo había mirado y sonreído, y que le había dicho, «Por fin descansé». La imagen fue tomada como una alucinación producto del estrés, pero las cámaras térmicas confirmaron que, esa noche, la silueta no solo se mantuvo por más tiempo, sino que su temperatura corporal subió durante 5 minutos antes de desvanecerse. Después de ese evento, la camilla 14 quedó sellada. Le colocaron una sábana negra encima y la llevaron a un almacén apartado, dentro de una tienda de campaña cerrada. Nadie volvió a hablar del tema en voz alta, pero los más antiguos del equipo decían que no era la primera vez que pasaba algo así. Un médico retirado, que visitó el campamento una semana después, dijo que hacía años, en ese mismo sitio, se había montado otro hospital de campaña durante una operación de rescate en la sierra. Un soldado joven, de nombre desconocido, murió por hemorragia interna justo al llegar, sin que nadie alcanzara a registrar su nombre. Fue colocado provisionalmente sobre una camilla, la 14. Nunca se encontró su identificación. Nadie vino a reclamarlo. El cuerpo fue trasladado en una fosa común sin ceremonia. El hospital desmontó, pero desde entonces, cada vez que se volvía a montar en esa zona, algo ocurría en esa misma camilla. No hay expediente oficial que lo corrobore, pero hay fotos. Una de ellas, tomada años antes con un dron durante una evacuación, muestra claramente un cuerpo cubierto por una sábana, en la posición exacta de la camilla 14. La fecha coincide con una noche en que no se reportaron muertos oficialmente. Hoy, el hospital ya no está en uso. El terreno quedó vacío, con la maleza creciendo alrededor, pero en la bodega donde almacenaron el mobiliario, la camilla 14 sigue cubierta, intacta. Nadie quiere usarla, nadie la mueve, y una vez al mes, alguien asegura escuchar pasos alrededor, como si alguien buscara dónde acostarse. Instrumental. Que cambia de lugar Taller Mecánico, Nuevo León. Durante las semanas más intensas de mantenimiento en un taller asignado a vehículos militares cerca de Monterrey, comenzaron a reportarse anomalías que al principio parecían simples distracciones. Una llave de torque dejada sobre el banco aparecía al otro extremo del taller. Un desarmador faltante se encontraba dentro de una caja cerrada con candado. Al inicio, los encargados pensaron que se trataba de errores humanos. Mecánicos trabajando turnos cruzados, confusión por el cansancio, descuidos comunes. Pero con el paso de los días, la repetición de los hechos llamó la atención del sargento a cargo de la supervisión. Se hizo un control más estricto del inventario. Cada herramienta fue marcada, cada movimiento registrado. Incluso se solicitó instalar una cámara de seguridad adicional enfocada al banco principal y al área de piezas menores. El primer video inquietante llegó una madrugada. La cámara, sin cortes, mostraba cómo una llave inglesa, perfectamente inmóvil, comenzaba a vibrar levemente. Después, de forma repentina, se desplazaba varios centímetros sobre el piso de concreto, sin que nadie la tocara. El movimiento era lento pero continuo, como si algo invisible la empujara con decisión. La llave giró sobre sí misma, dio un salto breve, y se detuvo justo frente al portón del almacén. El video fue revisado en grupo. El silencio que siguió fue absoluto. Uno de los mecánicos, el más joven, dijo en voz baja,
Eso ya me había pasado, pero no quise sonar loco. A la noche siguiente, dejaron deliberadamente una serie de herramientas ordenadas de forma precisa en una mesa metálica. Se colocó otra cámara, esta vez con visión térmica. La intención era descartar corrientes de aire o movimientos sísmicos menores. A las 2 de la madrugada, 3 herramientas se deslizaron como si alguien las barriera con el dorso de una mano. En la cámara térmica, no había señales de calor humano, solo una mancha difusa, como si algo gélido cruzara brevemente el campo. El sargento pidió silencio sobre lo que se capturó. No quería rumores entre los reclutas. Pero ya se hablaba, ya se murmuraba que ese taller estaba raro, que de noche, entre las sombras del cuarto de repuestos, se oían golpeteos metálicos sin causa aparente, que uno de los soldados de guardia había visto que la cortadora neumática se encendía sola y giraba sin estar conectada al compresor. Un teniente visitante sugirió algo más mundano, algún bromista, imanes ocultos, vibraciones por maquinaria pesada. Se desactivó todo equipo no esencial, se aislaron las zonas, incluso se marcaron las posiciones de las herramientas con cinta fluorescente. Nada cambió. O mejor dicho, el fenómeno aumentó. Durante una jornada nocturna, el encargado de limpieza entró a recoger escombros de metal. Al salir, estaba pálido. Balbuceó que había visto a alguien encorvado junto a las herramientas, revisándolas en silencio. Pensó que era uno de los técnicos, pero al acercarse, la figura se desvaneció. No caminó, no giró. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiese existido. Los superiores decidieron revisar el lugar a fondo. Se retiraron estanterías antiguas, y se hizo una limpieza profunda del suelo, donde se hallaron placas de metal corroídas, cubiertas de grasa y tiempo. Una en particular llamó la atención. Era pequeña, rectangular, con iniciales grabadas. R.H.B. Ninguno de los mecánicos actuales, ni antiguos, coincidía con esas letras. Al levantarla, un leve temblor sacudió la estructura. Nada registrado por sismógrafos, pero todos dentro del taller lo sintieron. Fue como un suspiro a través del concreto. A la noche siguiente, todo estuvo en calma. Durante 2 semanas, no hubo desplazamientos, ni sonidos extraños, ni herramientas movidas. Los turnos se cumplían con normalidad. Nadie se quejaba, pero algo seguía presente. Un frío persistente en la esquina del taller, donde se había encontrado la placa. Un espacio donde las luces titilaban con más frecuencia, donde ningún soldado quería quedarse solo. Uno de los mecánicos más antiguos confesó una historia enterrada entre cervezas y nostalgia. Hace muchos años, en ese mismo taller, un técnico civil murió prensado entre 2 plataformas hidráulicas. El accidente fue atribuido a una falla en los sensores. El nombre del hombre, dijo, era Rodolfo Hernández Vázquez. R.H.B. El acta de ese accidente, efectivamente, estaba registrada en los archivos del destacamento. Una hoja amarilla, doblada en 4, con fecha de hace más de 20 años. Lo que inquietó más no fue el contenido, sino un detalle extraño en el reverso del documento. Una nota escrita a mano que decía, sigo en el turno. El capitán decidió resguardar la placa en una caja sellada, bajo llave, en la oficina principal. A partir de entonces, los fenómenos disminuyeron. No desaparecieron del todo. De vez en cuando, una llave mal colocada aparece en un banco contrario. Un destornillador se cae solo. Un tornillo rueda por sí mismo. Nadie lo comenta. Nadie se ríe. Solo se le deja espacio al recuerdo, al respeto tácito de lo que allí ocurrió. No volvieron a hablar de espíritus. No se invocaron supersticiones. Pero se reforzó una nueva costumbre. Cada final de turno, se cierra el taller con un saludo en voz baja, casi imperceptible, hacia el rincón frío. No es oración. No es rito. Es una forma de decirle a alguien invisible, ya terminamos. Puedes descansar también. Porque en ese taller, entre herramientas pesadas y grasa quemada, aún hay alguien que no ha dejado de trabajar. Figura al final del túnel ubicación, instalación subterránea, CDMX. Todo comenzó con una orden rutinaria. La patrulla tenía que revisar una vieja red de túneles bajo una instalación militar en la Ciudad de México. Eran conductos clausurados hacía décadas, usados en otro tiempo, para transportar suministros, y ahora reabiertos por un proyecto de readecuación. La humedad, la oscuridad y el silencio absoluto hacían del sitio un espacio incómodo, pero no aterrador. Hasta ese día. El equipo de 5 soldados descendió con linternas, comunicadores de corto alcance y mascarillas para el polvo. La estructura de los pasillos era estrecha,
El concreto estaba resquebrajado, y el aire cargado con una mezcla de humedad estancada y óxido. La primera hora transcurrió sin novedades. Apenas un par de murciélagos sobresaltando al grupo. Sin embargo, a medida que descendían, las señales de radio comenzaban a distorsionarse, y los ecos de sus propios pasos se multiplicaban de forma extraña, como si alguien más caminara a su ritmo desde más adelante. Fue entonces cuando el primero del grupo levantó la mano en señal de alto. A unos 20 metros, iluminado solo por un destello breve de linterna, se distinguía claramente una figura humana, inmóvil, de pie en medio del túnel. No se movía, no hablaba, solo los miraba, o eso parecía. Uno de ellos gritó: «¡Identifíquese!». Nada, ni un movimiento. El más experimentado del grupo ordenó avanzar con cautela, pero cuando dieron unos pasos, la figura giró por un pasillo lateral. Apuraron el paso, y doblaron por el mismo sitio, vacío. El pasillo estaba desierto, pero unos metros más adelante, justo antes de otra curva, la figura volvió a aparecer. No importaba cuánto apresuraran el paso, cuántas vueltas dieran, siempre reaparecía unos segundos antes que ellos llegaran. Nunca se detenía a enfrentarlos directamente, nunca se alejaba, solo se mantenía a la misma distancia, una silueta constante, como si se burlara de ellos. Uno de los soldados murmuró que tal vez era una ilusión óptica. Otro pensó en alguien más infiltrado, pero nadie en el grupo reconocía la silueta, ni civil ni militar. Era demasiado estática, demasiado callada. A veces parecía mujer, otras veces hombre, a veces alta, otras veces encorvada. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron. No era normal. Después de una hora de seguirla, el cansancio comenzó a notarse. Uno del grupo empezó a marearse, y se apoyó en la pared. Otro afirmaba escuchar una respiración muy cerca de su oído, a pesar de que no había nadie a su lado. Al girarse, solo encontraba oscuridad. Los túneles parecían no tener fin. Calculaban que llevaban al menos 3 kilómetros adentro, pero las curvas y bifurcaciones los hacían perder el sentido de la orientación. Consultaron el mapa, pero la estructura actual no coincidía del todo. Algunos pasillos no estaban registrados. Uno incluso tenía marcas recientes en las paredes, como si alguien hubiera raspado símbolos con clavos o cuchillos. No eran letras reconocibles. Decidieron regresar. Pero la figura los seguía ahora. Ya no iba delante. Las linternas captaban destellos rápidos a la distancia, y cada vez que alguno se detenía a mirar hacia atrás, la silueta estaba ahí, inmóvil de nuevo. Uno de los soldados, el más joven, comenzó a entrar en pánico. Decía que la figura murmuraba su nombre, que la escuchaba dentro de su casco, sin usar la radio. Nadie más oía nada, pero el muchacho temblaba, lloraba, y se negó a seguir caminando hasta que le arrancaron el casco, para que respirara. En ese momento, notaron algo que los dejó congelados. En el brazo derecho del soldado, justo sobre la piel, había un tatuaje reciente. La piel estaba hinchada, rojiza. Parecía hecho hace pocas horas. Una palabra: Miguel. El problema era que él no se llamaba así, ni conocía a nadie con ese nombre. Afirmaba que esa marca no estaba ahí al comenzar la misión. El líder del grupo dio la orden inmediata de evacuar. No sabían cómo salir, pero se guiaron por el sentido del aire, buscando zonas más frescas que delataran una salida cercana. A cada tramo, el miedo aumentaba. Las luces de las linternas empezaron a fallar. 2 de ellas comenzaron a parpadear violentamente cada vez que alguno se giraba hacia la figura que los seguía. Ya no caminaba, se deslizaba. Una de las cámaras térmicas del equipo, que habían llevado como precaución por si hallaban fauna en el subsuelo, fue activada. Apuntaron hacia el fondo del pasillo. Allí no había silueta visible a simple vista, pero la cámara mostraba algo distinto. Una figura humanoide emitiendo un calor constante, como si estuviera viva, y muy cerca. De pronto, todos los dispositivos electrónicos comenzaron a distorsionarse. Interferencias, zumbidos agudos, y una voz muy baja que surgió de todos los radios al mismo tiempo, incluso los apagados. Una voz metálica, distorsionada, sin idioma claro. No decía una frase, solo murmuraba sonidos como de fondo de una grabación antigua. El eco rebotaba en las paredes, confundiendo la dirección exacta. Lograron encontrar una escalera de emergencia, que los llevó a una compuerta cerrada desde el exterior. Golpearon y gritaron por varios minutos, hasta que otro pelotón que trabajaba en la superficie acudió. Al salir, apenas respiraban. El aire fresco del exterior les dolió en los pulmones. Ya afuera, hicieron una revisión médica completa al soldado con el tatuaje.
Nadie podía explicar cómo se lo hizo. No había sangre seca, ni restos de tinta fresca, pero la piel mostraba signos de intervención reciente. Ni siquiera coincidía con tinta tradicional. Se veía como una marca de nacimiento nueva. El nombre seguía ahí. Miguel. La investigación oficial cerró el caso como un evento sin consecuencias graves. Alegaron que se trató de alucinaciones colectivas provocadas por el encierro, la falta de oxígeno o gas filtrado en los túneles. Pero el equipo lo sabe. Algo estaba ahí. Alguien. O algo que parecía alguien. Desde entonces, el acceso a esos túneles fue sellado de nuevo, y ningún informe militar volvió a autorizar patrullas subterráneas en esa zona. Solo queda la advertencia que uno de los soldados escribió en su libreta personal antes de ser transferido de base. No sigas a quien no ves con claridad. Porque si lo alcanzas, tal vez no regreses siendo tú. Cajón que no cierra ubicación. Archivo Militar, Guanajuato. Durante el segundo semestre del año, una serie de reportes extraños comenzaron a acumularse en la oficina de archivo de un antiguo recinto militar en Guanajuato. El espacio, construido en los años 40, funcionaba aún como centro de resguardo para documentos de unidades ya extintas, expedientes médicos y registros de operaciones pasadas. Era un sitio en desuso para la mayoría, pero 2 soldados en turno se encargaban diariamente de mantenerlo organizado y bajo llave. El problema inició con un simple cajón que no quería cerrarse. En un principio, se pensó que se trataba de una falla en los rieles, de esas que por desgaste ya no permiten un cierre adecuado. Pero tras varias revisiones, uno de los encargados juró que cada vez que empujaba el cajón y oía el clic metálico del cierre, al volver al poco rato lo encontraba abierto otra vez, sin ruidos, sin testigos. Se hizo una reparación sencilla. Un técnico ajustó el mecanismo. Cerró bien. Al día siguiente, abierto. La segunda vez, lo aseguraron con cinta industrial gruesa, de la que se usa para embalar material pesado. La tercera noche, lo encadenaron con grilletes de seguridad, fijando el candado a una ranura lateral del escritorio metálico. Pero la mañana siguiente, el cajón yacía abierto de nuevo, sin signo de forcejeo, sin cinta, sin cadena. El candado estaba sobre el suelo, cerrado, como si lo hubieran retirado con la llave. Nadie había entrado, nadie tenía permiso. Las cámaras instaladas por motivos de rutina no mostraban actividad en esa área durante la madrugada. Entonces, fue cuando intervino el teniente Ortega, uno de los oficiales de mayor antigüedad en la zona. Su escepticismo lo llevó a suponer que los soldados estaban jugando una broma, o que querían evitar tareas asignadas a ese archivo. Él mismo acudió esa tarde, revisó el mueble, volvió a sellarlo, y se quedó a dormir dentro del archivo con una colchoneta, dispuesto a vigilar toda la noche. A eso de las 3 de la madrugada, despertó abruptamente al escuchar un golpe seco. Se incorporó sin encender la lámpara, prestando atención. El sonido se repitió, como si alguien empujara con fuerza una gaveta de metal. Al levantarse y girar hacia la esquina del archivo, lo vio. El cajón inferior, el mismo que había sellado con cinta nueva y con un nuevo candado comprado por él, estaba completamente abierto, sin rastro del sellado. Lo que le hizo erizar la piel no fue tanto el cajón, sino lo que había dentro. Una fotografía. Era una imagen antigua, en blanco y negro. Mostraba el interior del archivo, tal como lucía en ese momento, pero con una figura central. Él mismo, de pie, con el uniforme actual, mirando de frente a la cámara. No recordaba haberse tomado esa foto. Nadie más había estado con él en el archivo. En la esquina inferior de la foto, escrita a mano, había una fecha, la del día siguiente. El teniente Ortega no mencionó nada al principio. Se llevó la foto, la guardó entre sus cosas, y trató de seguir su rutina. Pero durante las siguientes noches, la misma imagen reaparecía en el interior del cajón, aunque él se había deshecho de la original quemándola. Una noche, dejó un cuaderno frente al mueble y escribió la palabra «¿Quién?» en letras grandes, esperando alguna respuesta. Al amanecer, el cuaderno tenía escrita otra línea: «Ya lo sabes». La tensión comenzó a crecer entre los encargados. Uno de los soldados pidió su cambio de destacamento, tras asegurar que había escuchado una respiración proveniente del cajón, mientras ordenaba el resto del archivo. Otro dijo haber visto una sombra agazapada dentro del mueble, al pasar por el pasillo. Pero al encender la lámpara, no había nada. Se solicitó apoyo de un técnico civil para hacer un inventario completo y digitalizar lo que fuera posible. Cuando llegó el civil,
un joven archivista llamado Luis, quedó impactado por lo que encontró al revisar los documentos relacionados con la serie de muebles. Entre los expedientes, estaba una bitácora incompleta de 1973, firmada por un subteniente que hacía referencia a un registro sensible, desaparecido del archivo. Curiosamente, en esa bitácora estaba anotado que ese mismo cajón había sido declarado inservible, por causas no especificadas. Desde entonces, nadie lo había removido ni reemplazado. El punto más crítico ocurrió un viernes por la tarde. Ortega estaba solo en el archivo, intentando marcar con números los expedientes más antiguos. Al abrir otro cajón cercano, sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Volteó lentamente y vio el cajón maldito abierto una vez más. Esta vez, no había una fotografía, sino varias. En cada una, diferentes soldados de los últimos meses posaban en el archivo, todos en actitudes naturales, como si las fotos hubieran sido tomadas mientras trabajaban o caminaban por el lugar, sin que ellos lo notaran. Pero en todas, al fondo de la imagen, detrás de ellos o entre estantes, se veía una figura. Era humanoide, oscura, con rasgos indistinguibles, de pie muy quieta, como si observara todo desde lejos. La figura no se repetía exactamente igual, pero siempre estaba allí, casi imperceptible, oculta entre sombras o esquinas. Ortega volvió a revisar las cámaras de seguridad, cuadro por cuadro. Nada. Ninguna figura, ningún movimiento extraño, ningún momento en que alguien usara una cámara. Pero las fotos seguían apareciendo. La situación llegó al conocimiento de sus superiores. La orden fue tajante: cerrar ese archivo de forma definitiva y trasladar los documentos a otro almacén en Querétaro. El día que se realizó el cierre, uno de los soldados encargados del traslado preguntó si debían llevar también el cajón que no cerraba. Ortega, sin levantar la vista, dijo simplemente: no, ese no se mueve. El archivo fue sellado con soldadura en la entrada. No se volvió a usar. 3 semanas después, Ortega solicitó su baja voluntaria. Alegó razones personales. Nunca volvió a hablar del tema. Sin embargo, hace poco, un nuevo recluta asignado a limpieza general encontró, tirado detrás de una bodega de herramientas, una fotografía en blanco y negro con su rostro. Estaba de pie frente al archivo sellado, con la puerta abierta detrás de él. Puerta que solo abre a un nombre ubicación: Cuartel Antiguo, Tlaxcala. El cuartel viejo de Tlaxcala había sido remodelado por partes. Algunas secciones seguían cerradas desde tiempos anteriores al último conflicto armado. Una en particular, un pasillo con una puerta de acero empotrada al fondo, permanecía clausurada desde que se tenía memoria. Nadie en servicio activo había entrado allí. Ni los oficiales más veteranos sabían con certeza qué había del otro lado. La puerta no tenía manija visible, solo una rendija oxidada a la altura del pecho y una inscripción militar borrosa en la parte superior que apenas se distinguía entre capas de pintura desgastada. Acceso restringido, Archivo F. La curiosidad había rondado siempre entre los soldados, pero todos sabían que perder el tiempo frente a esa puerta solo traía reportes y castigos. La historia comenzó una noche de guardia. Un grupo de reclutas recién ingresados mataba el tiempo en el comedor después de la cena. Las luces parpadeaban, como solían hacerlo en ese viejo edificio. Uno de ellos, el más joven del grupo, comenzó a contar anécdotas familiares. Mencionó que su abuelo había servido en ese mismo cuartel en los años 60. Afirmó, casi con orgullo burlón, que su abuelo decía que una parte del cuartel guardaba algo que solo respondía al nombre de quien debía saberlo. Entre risas, lo retaron a ir hasta la puerta clausurada y repetir el nombre del abuelo en voz alta. Lo acompañaron. Eran 5, apenas armados con linternas que no iluminaban mucho más allá de unos pasos. El aire se sentía diferente al llegar al pasillo, más frío, aislado, silencioso de una manera que no parecía natural, como si el sonido no rebotara en las paredes. El recluta, nervioso por la atención, soltó el nombre completo del abuelo en voz alta: Manuel Rafael Dávila Guzmán. La puerta, sin un solo crujido, se abrió sola. No fue brusco ni lento. Fue como si algo del otro lado hubiera esperado ese llamado durante años. Nadie se atrevió a hablar. Las linternas comenzaron a fallar, parpadeando justo antes de estabilizarse. Dentro no había sala iluminada, ni archivos ordenados. Era una especie de cámara vacía, de paredes de concreto descascarado. El piso, sin embargo, estaba limpio, como si alguien lo hubiera barrido recientemente. Al centro, una silla metálica oxidada.
Sobre ella, un uniforme antiguo doblado cuidadosamente, con manchas rojizas en los puños y en la espalda. No olía a moho, ni a encierro. Olía a hierro seco, como sangre vieja. Junto al uniforme, sobre una caja de madera rota, un reloj detenido. La hora. 4 horas 4 minutos. El segundero, inmóvil, apuntaba hacia abajo, como si hubiera colapsado en el instante exacto de una muerte. El silencio se volvió más pesado. En una repisa improvisada hecha con bloques de cemento, había una carpeta. Adentro, un solo documento. Una carta de renuncia firmada a mano, con tinta desteñida, pero claramente legible. La firma era del mismo nombre que el recluta había mencionado. El contenido era breve. El hombre explicaba que ya no podía continuar en servicio por razones personales. Hablaba de un evento del cual no daba detalles, pero lo describía como inaceptable para la conciencia de un hombre justo. Afirmaba haber sido testigo de algo que el ejército no debía ocultar, pero que prefería enterrar. Ninguno de los presentes tocó nada. Uno de ellos sugirió volver y avisar al teniente. Lo hicieron. El oficial no creyó la historia de inmediato, pero acompañó al grupo con la intención de sancionarlos si estaban jugando con algo serio. Al llegar al pasillo, la puerta estaba cerrada otra vez. Intentaron replicar la acción. El recluta repitió el nombre, pero nada ocurrió. El teniente se burló y les ordenó regresar a sus literas. Esa noche, el recluta no durmió. Algo lo inquietaba. No era solo la puerta, ni el uniforme. Era la carta. A la mañana siguiente, durante la limpieza del patio, el joven se acercó al archivo del cuartel para revisar si el nombre de su abuelo aparecía en registros. Encontró una ficha vieja. Había sido efectivamente dado de baja, pero no por renuncia. Según los documentos, el abuelo había sido reportado como desaparecido en servicio, dentro del mismo cuartel. La carta que habían encontrado no estaba en el archivo. Esa tarde, la curiosidad lo venció. Esperó a que todos se distrajeran con una formación de práctica y volvió al pasillo, solo. Lo intentó una vez más. Manuel Rafael Dávila Guzmán. La puerta volvió a abrirse, pero esta vez no encontró el uniforme ni el reloj ni la carta. Solo un espejo colgado al fondo, que no había estado antes. Un espejo sucio, rayado, viejo. Se acercó. En el reflejo, no era él quien se veía. Era un hombre mayor, delgado, con un bigote gris, vestido con uniforme militar manchado. La imagen lo miró, parpadeó, y levantó la mano en saludo militar. El recluta retrocedió, y el espejo se desvaneció, literalmente. No fue una alucinación. Desapareció como polvo arrastrado por el viento. Esa noche, el joven cayó en fiebre, alucinó. Decía nombres que nadie reconocía, hablaba dormido. A la tercera noche, fue enviado a la enfermería. El médico no encontró infección, solo agotamiento y deshidratación severa. En sus delirios, el muchacho repetía una misma frase. No lo firmaron todos, sigue pendiente. Intentaron contactar a su familia. Su madre contestó. Confirmó que su padre, el abuelo del recluta, había muerto hacía más de 20 años. Pero lo más desconcertante fue que mencionó algo que nadie más sabía. Él murió ahí. Nunca nos dijeron qué pasó. Solo entregaron un reloj roto a las 4:04. Al regresar al cuartel, los superiores decidieron sellar el pasillo con soldadura y placas de acero. No se hizo reporte oficial. Se dijo que era por seguridad estructural. El recluta fue dado de baja por razones médicas. Nunca volvió a hablar del tema. Años después, durante una remodelación, los nuevos obreros cortaron la placa metálica por error. Nadie les dijo lo que había tras esa puerta. Uno de ellos, según testigos, mencionó, por curiosidad, que su padre había sido militar en ese cuartel, y pronunció el nombre. La puerta se abrió. El registro de la empresa constructora muestra que ese obrero renunció el mismo día. Dijo que no quería hablar más del tema, solo pidió que le devolvieran su reloj. Nadie sabía que había dejado uno. Marcaba las 4:04. El agua que forma palabras ubicación. Base fronteriza, Chiapas. No fue una lluvia cualquiera. Esa noche el cielo pareció desgarrarse, como si una furia contenida durante años se liberara de golpe sobre la base. Llovía con una violencia que no habíamos visto desde nuestra llegada a la zona fronteriza. El agua no caía, golpeaba, como si quisiera entrar, atravesar las láminas del techo,
colarse por las grietas del concreto. Al principio, nadie lo notó. Todos estábamos ocupados intentando contener filtraciones, asegurando equipos, moviendo provisiones lejos de los puntos bajos. Pero cuando todo se calmó, y el aguacero se dio de golpe, con la misma brusquedad con la que había comenzado, algo quedó claro. El suelo tenía algo que decir. Fue uno de los soldados más jóvenes quien lo vio primero. Estaba limpiando el pasillo exterior del módulo de vigilancia, cuando soltó el trapeador y retrocedió como si hubiera pisado una mina. Llamó a gritos a sus compañeros. Pensaron que se trataba de una víbora o algún animal que se coló con la lluvia, pero no. Todos vieron lo mismo. Sobre el piso, donde el agua aún corría en pequeños hilos, se formaban letras, palabras, frases cortas, legibles durante apenas un parpadeo. No están solos. Vuelven esta noche. Calla y sigue. La incredulidad duró poco. Comenzaron a grabar con sus celulares. Algunos sacaron linternas para enfocar mejor. Los charcos parecían responder, moviéndose de forma precisa, como si una mano invisible los guiara. Las letras surgían y se deshacían en segundos. Ninguno habló. Solo se escuchaba el goteo del techo y las respiraciones contenidas. Cuando revisaron los videos, las imágenes mostraban solo el piso mojado, sin palabras, sin frases, nada. Pero en uno de los videos, algo sí se captó. Una figura oscura, al fondo, deslizándose por la pared. No caminaba, no reptaba. Flotaba pegada al concreto como una sombra líquida, que no debía estar allí. Apenas duraba medio segundo en pantalla, antes de desaparecer tras una columna. Los oficiales intentaron racionalizarlo. Dijeron que era una corriente de agua sucia, que la imaginación colectiva había hecho el resto. Pero nadie regresó solo a ese pasillo durante la noche. El soldado que primero lo vio pidió cambio de turno nocturno. Desde entonces, empezó a anotar sueños extraños en una libreta. Uno hablaba de hombres sin ojos que bebían lluvia desde grietas del piso. Otro, de un ruido bajo las paredes, como susurros mezclados con el rugido del agua. La siguiente lluvia no tardó en llegar, y con ella, las frases volvieron. Esta vez, los mensajes eran distintos. Ya están dentro. Mira la sombra. Demasiado tarde. Esta vez, no solo aparecieron en el pasillo, sino también en la rampa de carga, junto a los baños secos, y sobre la pared del muro trasero, donde el agua descendía por una grieta oxidada. Las palabras, aunque efímeras, se veían claras, a simple vista, pero otra vez, los videos resultaron vacíos. Los celulares mostraban solo agua, y, en un par de grabaciones, un parpadeo oscuro cruzando por el fondo, algo veloz, bajo, como si el suelo se moviese por sí solo. Uno de los ingenieros, escéptico, propuso secar la zona y aplicar selladores químicos. Quería demostrar que todo era efecto del desnivel y de alguna propiedad del material del suelo. Durante la aplicación, se encerró solo en el almacén de herramientas para revisar el plano del drenaje. 20 minutos después, lo encontraron sentado en el piso, mojado hasta los huesos, temblando. Decía haber oído su nombre en el goteo. Insistía en que algo había hablado desde la coladera. Fue dado de baja por trastorno emocional. Nunca regresó. En los días siguientes, algunos soldados comenzaron a evitar el contacto visual con los charcos. Usaban lámparas en modo estroboscópico para evitar ver los reflejos completos. Otros simplemente pedían patrullajes externos durante las noches de lluvia. La tensión era palpable. Cada nube en el cielo generaba una ansiedad colectiva que nadie se atrevía a nombrar. Una noche, ya bien entrada la madrugada, el generador de emergencia falló durante un aguacero. Se fue la luz por completo durante 4 minutos. Cuando volvió, uno de los muros del pasillo estaba cubierto por una palabra escrita con agua fangosa. Escuchan. La palabra escurría lentamente, bajando por la pared como si acabara de ser escrita con un dedo invisible. Nadie lo grabó. Nadie quiso acercarse. En los informes, nunca se incluyó nada de esto. Solo hay reportes de humedad persistente, solicitudes de mantenimiento y transferencias de personal por razones psicológicas. No hay constancia oficial de las frases en el agua, ni de las sombras que se arrastran por las paredes. Sin embargo, cada nuevo elemento que llega a la base es advertido informalmente. No limpies el pasillo durante la lluvia. Si ves algo en el piso, sigue caminando. No respondas si oyes tu nombre, aunque lo diga el agua. Con el tiempo,
Uno de los soldados más antiguos decidió investigar por su cuenta. Había escuchado que años atrás, en esa misma base, un grupo de migrantes fue retenido y jamás reportado. Que algo se cubrió, se selló, se ocultó bajo los muros. Nunca pudo confirmarlo, pero empezó a dejar flores junto a la rampa durante las noches de lluvia. Flores blancas, siempre 3. Decía que con eso, los mensajes se volvían más suaves, menos amenazantes. Una madrugada reciente, después de una tormenta, las cámaras térmicas que cubren el perímetro captaron una anomalía. Una forma humanoide, sin calor, deslizándose por el techo. Luego bajó, sin dejar rastro, hasta el pasillo central. Cuando los guardias fueron a revisar el lugar, el suelo estaba seco. Completamente seco. Pero en medio del concreto, una frase formada por pequeños restos de humedad decía: «Nosotros también fuimos soldados. La base sigue en operación. Los mensajes ya no aparecen con tanta frecuencia, pero cuando llueve fuerte, todos saben que deben mantenerse en movimiento. No mirar al suelo, no grabar, y sobre todo, no preguntar quién escribe las frases. Porque las respuestas podrían venir y arrastrarse por el muro».